Lo que vamos a hacer ahora, bueno, vamos a terminar de ver lo que necesitábamos de tensores, pero lo que estamos tratando de llegar es a tener lo que se necesita para poder hacer backpropagation a mano en serio sobre una red neuronal y no solamente sobre funciones escalares, ¿ya? Entonces, yo dejé unos apuntes en el curso, si es que los tienen por ahí a mano, genial, si no igual después los pueden imprimir porque van a haber un montón de símbolos y un montón de cosas, pero lo ideal es que una vez tienen que hacer esto a mano, ¿sí? Y de ahí en adelante que lo haga el computador. Entonces, lo que estábamos viendo eran tensores y tenemos que solo necesitamos introducir un par de operaciones sobre tensores para poder avanzar bien en lo que necesitamos, ¿ya? Entonces, rápidamente los tensores tenían un rango, si se acuerdan, que era la cantidad de dimensiones. Cada dimensión tenía un tamaño y lo que yo les decía cuando hablábamos de tensores de 3 dimensiones, realmente nos estábamos refiriendo a cosas como cubos, y de 4 dimensiones a cuestiones que ya no se pueden visualizar, pero son cosas de más dimensiones. Entonces las cosas que teníamos que eran importantes era el rango del tensor. Lo otro es que cuando nosotros teníamos un tensor T, al elemento que estaba en la posición I1, I2, I3, I4, le íbamos a llamar T sub I1, I2, hasta ahí, I sub K, ¿sí? Entonces de esta forma nos podíamos referir a cada elemento del tensor en sus K dimensiones distintas. Aquí este es un tensor de rango K. Y lo que hicimos fue introducir al menos 3 operaciones, que son el producto tensorial o producto externo, ¿sí? Y la idea es que cada vez que yo haga una cosa así voy a generar un tensor. Entonces, por ejemplo, si lo que yo les decía era que cada vez que nombremos un tensor vamos a nombrar sus dimensiones. Por ejemplo, B tenía M1 hasta ML. Entonces, si este era un tensor de rango K, este es un tensor de rango L. Entonces, el producto de los dos iba a ser un tensor de rango gamma L. De tal manera que la posición I1 hasta IK, J1 hasta JK iba a ser simplemente la multiplicación de las posiciones correspondientes. Por B. ¿Sí? Pregunta nomás. ¿Podría hacer la letra un poquito más grande? Ya, sí, lo voy a hacer, pero aquí esto es solamente recuento, ¿sí? Pidió que hiciera la letra más grande y lo voy a hacer, ¿ya? En el fondo no espero que lean, sino que me escuchen y que sepan hacia dónde voy, ¿ya? Entonces, lo otro que teníamos era transponer un tensor. Y como tenemos varias dimensiones, no es como en el caso de una matriz, donde transponer es cambiar filas por columna. Aquí transponer, si yo transpongo la segunda con la cuarta, lo que voy a hacer es cambiar de posición esas dos dimensiones, ¿sí? Y tienen que pensar que es una cuestión conceptual nomás. O sea, el tensor sigue siendo igual, lo único que hice fue cambiar de posición de las cuestiones para que algunas operaciones me funcionaran, pero nada más que eso. Si piensan en el computador, cuando ustedes hacen transposición del computador, el computador no hace nada, pone un par de índices nomás para acordarse cuál es la dimensión que tenía en cada posición, ¿sí? No tiene para qué dar vuelta a cosas. De hecho, si lo va a hacer eficiente como lo hace Torch, no va a dar vuelta a nada. Va a ser simplemente lo que le llaman una vista. Entonces, teníamos la transpuesta. Y la otra cuestión que era rara era la contracción, ¿sí? Entonces, si yo tenía voy a hacerlo como un ejemplo, y ahora sí lo voy a hacer con índices más grandes. Entonces, supongamos que yo tenía un tensor que tenía 4 dimensiones. Entonces, tenía I, J, K, L. Y lo que yo hacía era contraer. Voy a ponerlo aquí arriba, ¿ya? Contraer la segunda y la tercera dimensión, ¿sí? Entonces, y supongamos que estas dimensiones, y eso era algo importante cuando hacíamos la contracción, supongamos que teníamos M1, M2, M3 y M4, estos eran los tamaños de la contracción del tensor, y M2 era igual a M3, o sea, teníamos esas dos dimensiones, tenían el mismo tamaño. Entonces nosotros podíamos hacer una contracción del tensor sobre esas dos. Y la contracción es un nombre extraño para simplemente esto. Si yo contraigo, perdón, lo voy a escribir bien, ¿ya? Ese es el tensor, tengo 4 dimensiones, ¿sí? Entonces, cuando yo contraía el tensor, por ejemplo, en este caso la segunda con la tercera, lo que yo voy a hacer es perder esas 2 dimensiones porque voy a sumar sobre ella. Entonces, este tensor va a quedar simplemente con 2 dimensiones nomás, que son por las cuales yo no estaba sumando, y la posición IL va a ser simplemente la suma, y en este caso voy a decir desde K igual 1 hasta, pongámosle que esto se llama N, ¿ya? K igual 1 hasta N de A sub I, K, K, L. ¿Sí? Es bien extraña como operación.
Lo único que, pero es una operación que es bien útil para cosas que voy a hacer yo con respecto a los tensores. De hecho, lo que voy a pasar rápido por esto porque finalmente esto nos va a servir esencialmente para generalizar la regla de la cadena, no para otra cosa. ¿Ya? Para generalizar la regla de la cadena al caso que nosotros queremos. Una observación buena de esto, importante, era que yo podía simular la multiplicación de matrices que estamos acostumbrados usando producto tensorial más contracción. Y creo que ahí habíamos quedado en la clase pasada. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una matriz A que es de n por m, y, bueno, matriz o tensor de rango 2, ¿sí? Y un tensor que es de m por L, entonces la multiplicación de matrices, como la conocemos, si se acuerdan bien de álgebra lineal, estas las podemos multiplicar porque la segunda dimensión de esta coincide con la primera de allá, ¿sí? O decíamos que la cantidad de columnas de esta era igual a la cantidad de filas de esta. Sí, pero ya no vamos a hablar de filas ni de columnas, sino de la dimensión. Entonces, lo que nos pasaba era que si nosotros hacíamos algo como esto, producto tensorial B, y después a esto le sacábamos la contracción entre la segunda y la tercera de las posiciones, esto nos quedaba así, nos quedaba como... si se dan cuenta, si el A tiene dos índices, tengo A y J, el B tiene dos índices, B, L, K, L, pero cuando yo hago la contracción voy a sumar sobre los dos del medio. Entonces lo que me va a quedar es algo como esto. A, I, K, B, perdón, claro, la posición IJ esta. I, K, B, K, J, y lo que voy a hacer es sumar desde K igual 1 hasta M. ¿Sí? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Es demasiado extraño? Lo puedo hacer, o sea, si quisieran lo podría hacer como por partes, ¿sí? Si se dan cuenta cuando yo hago, ya voy a hacerlo una vez por parte, ya para que esté seguro yo que todos están arriba del carro. Cuando yo hago esto, me queda un tensor de 4 dimensiones, ¿sí? Entonces me queda algo así. La dimensión, voy a escribirlo en este orden. I, K, L, J de este tensor se va a ver así. A sub I, K, B, K, L, J. ¿Sí? Así se ve la posición I, K, L, J de ese tensor. Acuérdense que los nombres de estas variables también dan exactamente lo mismo. Cuando yo hago la contracción sobre la segunda y la tercera, lo que voy a hacer es hacer la fórmula de allá arriba. O sea, suma todos los valores para los cuales esos dos índices coinciden. Si yo sumo los valores para los cuales esos dos índices coinciden, tengo exactamente esta fórmula de aquí. Hágame así, porfa. ¿Sí? Dale, pregúntame. La contracción ahí es como en tensores de rango 4, ¿cierto? En este caso son de rango 4. ¿El rango mayor como que se contrae lo adyacente a los... No, pues tú decidís lo que vaya a contraer. Ajá. ¿Y cómo...? Tú decís, por ejemplo, imagínate que tenía un tensor, de hecho lo vamos a hacer después. Yo, por ejemplo, esa dimensión puede ser igual a esa. Yo puedo hacer contracción de este tensor entre la dimensión 2 y la dimensión 4. Y como lo que resulta, se guarda en un tensor de rango... Que se guarda, o sea, lo que resulta siempre que yo hago la contracción de 2 dimensiones, resulta un tensor con 2 dimensiones menos. ¿Sí? Lo que hablamos al final de la clase pasada era que la contracción parece ser una generalización de la traza de una matriz. ¿Sí? Si yo tenía una matriz cuadrada de n por n, cuando yo hacía la traza lo que hacía era sumar toda la diagonal. ¿Sí? Y tenía un tensor inicial de 2 dimensiones y cuando hacía la traza perdía esas 2 dimensiones. Y me quedaba un tensor de 0 dimensiones, que le poníamos una porque era un valor. ¿Sí? ¿Se entiende? Pero yo puedo hacer la contracción sobre las posiciones que yo quiera. Como estas 2 dimensiones desaparecen. Sí. Y lo restante se esta fórmula. Claro, lo restante queda sumando el de diagonal de esas dos. ¿Sí? Que es exactamente lo que hacemos cuando hacemos multiplicación de matrices. ¿Sí? O sea, tomamos toda esta de acá. En el fondo, cuando hacemos multiplicación de matrices, no sé si les costó cuando estaban en álgebra lineal, tomábamos la primera fila y hacíamos producto punto con la primera columna y eso se convertía en un solo valor. Y me olvidaba de todas las otras filas con la otra de más allá. O sea, siempre convertía en un solo valor. A diferencia del producto tensorial, en donde yo voy valor a valor multiplicando y voy generando este tensor gigantesco. ¿Sí? Entonces, con la contracción yo puedo, como que me puedo expandir. Por ejemplo, en este caso yo me expando a 4 dimensiones y después me contraigo a 2 nomás. Esta cuestión tiene toda una súper definición bacán cuando yo estoy en relatividad general y bla, 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 pero no la vamos a usar así. Nosotros aquí la vamos a usar solo para generalizar el producto de matrices. Entonces, a esta contracción nosotros en general le llamamos así, ¿no? Le decimos A por B. ¿Todos de acuerdo? Porfa, háganme así.
¿Sí? A por B. Alguien me podría decir, ¿para qué le puso tanto color el profesor si finalmente llamémosle A por B nomás? Sí, pero eso es cuando hacemos una contracción simple, pero nosotros podríamos hacer cosas como esta. Y aquí es donde la cuestión se pone más entretenida. O sea, podría tener, por ejemplo, un tensor de 4 dimensiones, N1, N2, Nm. Podría tener otro de 4 dimensiones también, N, M, M1, M2. ¿Sí? Y podría tomar esos dos a hacer el producto con B, producto tensorial, y después contraer la 1, 2, 3 con la 5 y la 1, 2, 3, 4 con la 5, 6, con la 6. La 4 con la 6. ¿Se entiende que puedo hacerlo? Sí, hágame así, por favor. No estoy diciendo que tenga algún sentido ni nada, pero se puede hacer. Y en ese caso, ¿cómo queda? Queda así, pues queda como una doble sumatoria. Y la sumatoria va a ir primero desde... esta cuestión va a quedar... Esto de aquí va a quedar con 4 índices. Si se dan cuenta, los índices que van a sobrevivir van a ser S, S, S y S. ¿Sí? Entonces pongámosle I, J, K, L, son los que sobreviven. Y lo que yo voy a hacer es sumar sobre el otro. Entonces me queda A, I, J, después tengo otro, R, S, B, R, S, K, L. Y aquí sumo R desde 1 hasta, R el primero, hasta N, y S lo voy a sumar desde 1 hasta M. ¿Sí? Piensen que es una fórmula nomás, ¿ya? Tiene un significado y tiene un sentido, y va a hacer mucho sentido cuando veamos la regla de la cadena. Pero por ahora piensen que es una generalización de la multiplicación de matrices. Entonces, en el fondo, esta cuestión de acá, toda esta cuestión de acá, yo puedo pensar que es algo como esto. Voy a abusar de su confianza y su notación. ¿Sí? Es como un producto interno en donde yo estoy pareando unas filas con unas columnas y otras filas con otras columnas y me estoy quedando con todo lo demás. ¿Se cachan? Si ustedes tienen tiempo, miren los apuntes, porque yo hice unos dibujitos que no voy a rehacer acá, porque son en 4 dimensiones y les mostraba cómo se ve gráficamente cuando yo hago contracciones, pero finalmente uno no gana mucha intuición de verlo así. ¿Ya? Cuando veamos la regla de la cadena se gana la intuición. ¿Tú querías decir algo? Sí, cuando hacía esa como doble contracción, los índices de la segunda contracción son respecto al resultado del muy buena pregunta, ¿sí? ¿Cacharon la que preguntó Estefano? Que en el fondo, cuando yo hago la primera contracción, pierdo 2 dimensiones. Entonces, esos de allá 4, 6, ¿qué diablos son? El tema es que sí, debería hacerlo o podría hacer algo así, ¿no? Como que las voy a hacer las dos juntas. ¿Ya? Si ustedes están en NumPy, hay TensorDot y otro tipo de cosas que ustedes pueden hacer y le pueden decir cuáles son las que voy a parear para contraerlas. ¿Sí? Ahora, en general se hacen de a 2. Yo contraigo 2 y después contraigo 2 de nuevo. ¿Sí? Pero en la pizarra podemos hacer distintas cosas. ¿Se entiende, no? Sí. Ya, ¿me permites continuar así? ¿Sí? Por supuesto. Ya, bacán, gracias. Ya, entonces... Oh, rayos, me faltaron otras operaciones más simples antes. Ya, disculpen, ¿ah? Disculpen que me haya emocionado y me haya ido al tiro de la contracción. Operaciones más simples sobre tensores, ya, así como para que nos relajemos un rato. La suma, ¿sí? Supongo que a nadie le complica, ¿ya? Entonces, si tengo 2 tensores que tienen el mismo rango y las dimensiones coinciden, la suma es simplemente sumar posición a posición. ¿Sí? Ya. La que posiblemente no esté muy acostumbrado es esta, que es la multiplicación posición a posición. Entonces, por ejemplo, si este es de m por n y este es de m por n, entonces la multiplicación posición a posición, IJ, va a ser simplemente AIJ por BIJ. ¿Sí? Estas se llaman como operaciones punto a punto. Entonces, la operación de suma es una operación punto a punto, la operación de asterisco es una operación de punto a punto. ¿Por qué no le pongo un punto ahí? Porque el punto ya lo tenemos usado para otra cosa. ¿Todos de acuerdo? Ya, súper. Lo otro, que el que quiera hacer un poquito de álgebra tensorial puede tratar de demostrar este tipo de cosas, que por ejemplo el producto tensorial es asociativo, ¿sí? O sea, no tengo para qué ponerle paréntesis, que también se asocia con respecto al producto de matrices. O sea, si yo tengo algo así,
No tengo para qué poner paréntesis tampoco. ¿Sí? Pueden tratar de demostrarlo ustedes con las mismas definiciones. ¿Sí? Recuerden, tiene que estar bien hecho esto, ¿sí? O sea, tengo que estar contrayendo con respecto a las dimensiones que corresponden, etc. Entonces tengo asociatividad de eso. Dime. En switch, ¿cómo era lambda por sigmoide de lambda? ¿Cómo? Perdón. Cero switch. ¿Qué es lo que es switch? La... ¿Transposición? Una de las funciones de activación del drive. Ah, ya, las funciones de activación, ¿qué pasa? Había una que era como x por sigmoide de beta i. ¿Ya? Esa era punto a punto de la... O sea, en el fondo, cada vez que yo aplico una función y yo sé la definición, el compañero está preguntando acerca de cuando yo le aplico funciones a tensores, en general. ¿Sí? Entonces, si yo le aplico una función y, por ejemplo, la función es elevar al cuadrado, y así se llama mi función, yo voy a suponer que si se la estoy aplicando a un tensor, lo que voy a hacer es aplicarle elevar al cuadrado a cada uno de los elementos del tensor. ¿Sí? Eso significa que aplico punto a punto. Lo que no significa que haga una iteración. Por eso tuvimos, creo que, una confusión en el foro. Cuando yo digo punto a punto, me refiero a que estoy aplicando la función a todas las posiciones, que no quiere decir que haga una iteración por cada dimensión para aplicarlo. De hecho, si ustedes hacen Torch tiene un montón de operaciones que vienen precomputadas y que tú podés simplemente aplicárselas y la cuestión lo va a hacer súper eficiente. Ya. Voy un poco rápido, pero disculpen, pero tengo que avanzar. ¿Sí? Ya. Entonces, hasta acá todo bien. Y ahora vamos a ponernos un poco más serios. Y lo que vamos a hacer es derivar tensores. Entonces, no es nada tan extraño. Entonces, si yo tengo un tensor, imagínense que tengo un tensor de estas dimensiones, nk, y tengo un tensor de estas otras dimensiones. Entonces, yo quiero decidir qué es lo que va a hacer esto. ¿Sí? ¿Qué significa derivar ese tensor con respecto a ese tensor? Y con eso vamos a poder hacer cosas que necesitamos hacer para las redes neuronales. Y es nada más que toma cada posición de arriba y derívala con respecto a las posiciones de abajo. ¿Sí? No es nada más que eso. Entonces, en el fondo, este va a ser un tensor de rango n más L, parecido al producto. O sea, voy a tener tantas dimensiones como la suma de las dos, tal que la posición... De hecho, esta cuestión en general se escribe así, como yo pongo los índices del A arriba, los del B abajo. No, chao, no lo voy a hacer nunca más así. No, porque nos vamos a puro confundir. ¿Sí? Entonces, los índices de esta cuestión son este. IK, J1, JL. Y noten que tengo tantos índices como gamma L. ¿Y qué se refiere? Ese en el fondo tengo un tensor que tiene muchas más dimensiones. Y esto va a ser simplemente la derivada de la posición correspondiente en A con respecto a la posición correspondiente en B. ¿Todo bien hasta ahí? ¿Sí? Entonces, de hecho, ustedes deberían haber visto algo similar, supongo, cuando vieron cálculo en varias variables, ¿no? Pero tienen que haber... Claro, cuando uno le pone nombre a las cosas, fregó, porque tiene como primero tiene el gradiente, después tiene el jacobiano y ya no puede ir más arriba. O tendría que ponerle otro nombre a la cuestión, ¿sí? Entonces, el hessiano es la segunda derivada, pues no es como que derivo cosas más grandes. O sea, pero puedo derivar cuestiones que tienen más dimensiones y tendría que seguir poniendo otros nombres, pero finalmente son derivas nomás, pues, no hay nada más. ¿Cómo? Pero es que tenéis que ponerle un nombre para cada una de las dimensiones, pues. El KL jacobiano, ¿sí? Y noten que finalmente tampoco es tan raro porque ustedes piensen en el computador, esta cuestión, a pesar de que para mí sea como un super hipercubo, en el computador va a ser una línea nomás. Entonces finalmente es como si estuviera derivando un vector con respecto a otro vector, que es lo que es el jacobiano, ¿sí? Pero los que no se acuerdan de cálculo en varias variables, no importa, porque esta cuestión es bien simple, no hay ninguna definición muy rara ahí. Dale. Entonces, como cada elemento de A sería por cada elemento de B, o sea, por cada dimensión de B. No es cada dimensión, es cada posición. Es posición. Si te das cuenta, piensa que ya, 3 dimensiones, tenía un cubo. Y abajo tenía un cubo. Y lo que puede pasar es que cada posición del cubo de arriba dependa de todas las posiciones del cubo de abajo. Entonces, si tú querés derivar el cubo con respecto a ese otro cubo, te va a quedar un hipercubo de 6 dimensiones, donde cada posición nueva del hipercubo es cada una de las posiciones de arriba derivado con respecto a cada una de las posiciones de abajo independientemente. Y esa es la derivada completa y te va a quedar una cuestión gigante.
¿Sí? No se asusten porque finalmente esta cuestión es bien simple cuando uno lo hace ordenadamente. Si uno lo hace desordenado se va al carajo, pero si uno lo hace ordenado, sobre todo que, bueno, de nuevo, a los que quieren hacer álgebra de tensores pueden demostrar cosas como esta, como que la regla del producto se cumple, o sea, si yo hago la derivada de A producto B con respecto a C, eso va a ser A producto la derivada de B con respecto a C más la derivada de A con respecto a C producto B. ¿Sí? O sea, se cumplen las cosas que uno esperaría que se cumplieran. ¿Por qué? Porque al final hay puras multiplicaciones. ¿Se cumple la distribución aquí? ¿A qué te refieres con distribución? La suma más el producto se distribuye. ¿Qué crees tú? Debería. Sí, porque finalmente todo está definido en función de productos. Preguntó si se distribuían los productos con la suma. Y sí, porque los productos, sea como sea que definimos ese producto, lo definimos en función de multiplicaciones normales, y la multiplicación tú sabes que distribuye sobre la suma, o al revés, pero una de las dos. Y los que estuvieron pescándome acá, deberían notar que aquí además necesito una transposición al final para que me quede todo bien. ¿Por qué? Porque lo que va a pasar acá es que van a quedar las dimensiones de A, después van a quedar aquí las dimensiones de B y finalmente las de C, que es lo que necesito allá. Pero cuando hago esto de acá, van a quedar las dimensiones de A, después las de C, y después voy a hacer una multiplicación con las de B, entonces el orden me va a quedar cambiado. Y tengo que hacer la transposición de todas las dimensiones de B con las de C para que estos sean compatibles y me queden igual a las dimensiones de allá. ¿Sí? Ya. Espero que sí. Ya. Bueno, pueden jugar, cambiar ese por el otro producto y también va a funcionar. Y ahí se pueden entretener todo el fin de Semana Santo haciendo operaciones de tensores. Ya, lo que puede ser más complicado y es lo que más nos va a servir, o sea, lo que más nos va a importar a nosotros, porque recuerden que cuando nosotros queríamos hacer backpropagation, lo que era más importante era usar la regla de la cadena. ¿Se acuerdan? Había programación dinámica que era lo computing, pero para poder derivar eficientemente teníamos que usar la regla de la cadena, que era lo matemático. Y la pregunta es cómo se ve la regla de la cadena en tensores. Y los voy a convencer de que no es nada de... no, antes. Ya, perdón, estoy súper apurado, lo siento. Ya, me voy a calmar un poco. Déjenme leer todo lo que les tengo que decir. Ya, antes. Para que todas estas cosas que vamos a empezar a hacer, porque vamos a empezar a anidar multiplicaciones y eso, van a empezar a salir un montón de índices y un montón de sumas que nos van a hacer la vida complicada. Y por suerte tenemos una nomenclatura que se llama la notación de Einstein, que nos simplifica toda la vida. ¿Cuál es la idea de la notación de Einstein? Es algo sumamente simple. Dice lo siguiente, lo voy a decir primero y después les voy a dar un ejemplo. Si yo tengo una expresión cualquiera que está compuesta de índices y en alguna parte aparece un índice repetido, ¿sí? Que está libre, digamos que no está agarrado a ningún... en el fondo, si tengo como una expresión de la forma así, como alfa igual beta, ¿sí? Estos pueden tener un montón de índices, ¿ya? Y supongamos que aquí aparece un índice repetido 2 veces. Aparece una K y más allá aparece una K de nuevo. Implícitamente eso va a significar que estamos sumando con respecto a ese índice. Esa es la notación de Einstein. ¿Cómo se ve? Por ejemplo, si nosotros queremos escribir algo como esto, la sumatoria de K igual 1 hasta N de A sub I K B sub K J, y queremos decir que eso es C sub I J, lo que dice la notación de Einstein es borra esa cuestión. Ya la borré, pero cacharon, ¿no? Lo único que dice es olvídate de poner sumatoria, porque lo único que va a hacer es complicarte. Vas a tener que empezar a poner paréntesis, y las sumatorias, como todas, funcionan súper bien, como decía el compañero, las podéis cambiar de lugar y todo, no tenéis para qué escribirlas. Entonces, cada vez que veamos un índice repetido, lo que va a significar eso es que estamos sumando respecto de ese índice. ¿Todos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la gracia? La gracia es que cosas como esta, por ejemplo, si yo quiero definir, ¿se acuerdan lo que habíamos escrito recién? Si yo quería definir como T y J igual a, T igual A contraído con B, supongamos que esta tiene 2 dimensiones, ¿ya? Este es como N, M y esta es M, R.
y teníamos la contracción de la 2 con la 3, entonces esta cuestión la escribíamos, decíamos que T sub IJ... No voy a poner esta, voy a hacer la más complicada, perdón. Entonces voy a hacer la que teníamos N1, N2, M, y después teníamos M, M1, M2, y vamos a contraer sobre el índice 1, 2, 3, 4. 3, 4. Lo que dice la notación de Einstein es: ¿para qué te voy a estar complicando? Simplemente escribe esto aquí. Escribe los índices que queréis que de acá coincidan con los de allá. En este caso el primero, el segundo, el de aquí, el quinto y el sexto, KL, y luego repite los índices al otro lado que necesites. Entonces, como IJS, BS, KL. Y se acabó. ¿Todos de acuerdo? ¿Cuál es la idea? La idea es que cuando tengo el índice repetido, esto va a implicar implícitamente una suma. Y eso nos va a quitar todos los dolores de cabeza. Ya lo van a ver. En el fondo, cada vez que tengo una contracción, en vez de estar escribiendo cuestiones complicadas, lo único que voy a hacer es repetir los índices que quiero contraer y chao. ¿Pregunta hasta aquí? ¿Alguien tenía una pregunta recién? ¿Alguien levantó la mano? ¿No que si no se repite un índice, ponemos la sumatoria? O... ¿Cómo si no se repite? Ya, o sea, por ejemplo, si tú tenés como TIJK igual a AIJ por BK, no hay nada repetido, entonces no se suma nada. Si Einstein era muy inteligente. En el fondo es como si tú tenés índices que están libres. La única razón para que los tengáis libres es porque se te haya olvidado poner una suma. Las sumas van a estar implícitas porque siempre la voy a poner. Y finalmente estaba interesado en este tipo de cosas, uno está interesado en puro operar tensores. Y la operación de tensores cuando hacéis contracciones es complicada, pero es súper simple cuando tú empezás a poner este tipo de notación. ¿Ya? Les dije, traten de mantenerse conmigo porque medio densa esta parte, pero después van a ver que todo debería tener sentido. Ya, pregunta hasta acá. Finalmente, de hecho, hay gente que dice como... que la gente que hace redes neuronales le llama tensores a estas cuestiones, que es como una palabra súper bacán, pero realmente lo único que usa son arreglos multidimensionales más la notación de Einstein. Esas dos cosas son las que necesitáis para hacer todo el backpropagation que queráis en cualquier red neuronal. Entonces, finalmente, lo que nosotros, ¿qué significan tensores para nosotros? Simplemente arreglos multidimensionales más la notación de Einstein para no tener que estar acarreando un montón de operadores, que son los que nos vamos a olvidar. ¿Ya? ¿Sí? ¿Por favor? Ya, bacán. Entonces, ahora sí les puedo hablar de la regla de la cadena y ahí quedamos listos. Regla de la cadena. Entonces, lo que vamos a ver es cómo nos ayuda la notación de Einstein para definir una regla de la cadena que se ve razonable y no se ve tan raro para las cosas que queremos hacer. Ya, entonces, supongamos que tenemos tensores A, B y C, ¿ya? Y como en cualquier aplicación de la regla de la cadena, tenemos algo que se ve como esto. Tenemos que A es igual a una función de B. Ojo, aquí no estoy pensando necesariamente en función punto a punto. Puede ser cualquier función de B, ¿sí? Y que B es otra función de C. Y lo que resuelve la regla de la cadena es cómo diablos computar esto. ¿Sí? Esa es la pregunta. ¿Ya? Y lo que queremos... Si se acuerdan, para hacer backpropagation lo que vamos a tener que hacer es aplicar esta cuestión un montón de veces. Entonces lo que necesitamos ver es cómo se ve esto cuando tenemos cosas que tienen más de una dimensión. Y una vez que tengamos eso vamos a estar súper ordenados. Entonces, para no abrumarlos con mucha notación, voy a hacerle un ejemplo y todo debería quedar claro. Entonces, supongamos que el rango... Voy a tener un ejemplo aquí. Supongamos que el rango de A es 3, o sea, tengo un cubo, el rango de B es 2, y el rango de C es 3 también. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se ve esta como secuencia de cosas que tengo aquí? Síganme acá, todo esto está muy bien dibujado y todo en el papel. Entonces, lo que tengo es que tengo como un cubo. ¿Sí? Tengo un cubo que se llama A y que resulta de aplicar una función a un cuadrado que se llama B. ¿Sí? Y este cuadrado B resulta de aplicar una función a otro cubo que se llama C.
cada posición, si yo observo una posición de ahí, pongámosle A sub I1, I2, I3, esa es una posición particular, ¿sí? Puede potencialmente depender de todas las posiciones de B. ¿Todos de acuerdo? Por ejemplo, F podría ser tal que en el primer cubo, en la primera posición de ahí, pone la suma de todos los elementos de B. En la segunda posición pone la suma al cuadrado, y así hasta allá. Y después para abajo pone lo mismo, y después para allá pone la raíz cuadrada de todas las posiciones. Cada posición puede depender de todas estas cosas de aquí, ¿sí? Entonces, en el fondo, esto lo podemos escribir así, como es como una F de, se ve la matriz gigante así, 1, 1, 1, 2, 1, no le puse nada, así que le vamos a poner N, 2, 1, para acá, y acá tengo M por N. M por N. Es la función, y a esta función le tengo que sacar el índice I1, I2, I3. Por su parte, ya, entonces, miremos acá. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Lo que está pasando es que la posición I1, I2, I3 puede depender potencialmente de todos los B. B11, B12, hasta el BMN. ¿Todos de acuerdo? Por ejemplo, podría ser la suma de todos. Ya, bien hasta ahí. Miremos ahora cada uno de los B sub KL. Cada una de las posiciones de acá puede a su vez depender de todos los elementos de C. Entonces, cada una de las posiciones es un G de C, no voy a dibujar el cubo completo, en la posición KL que le asigné. ¿Todos de acuerdo? Háganme así. Ya. Entonces, si se dan cuenta, lo que está pasando es que ya. Entonces, lo que yo quiero es lo siguiente, ¿sí? Voy a volver acá. Miren acá de vuelta, ¿ya? Entonces, cuando yo derivo un tensor con respecto a otro, la posición particular de ese tensor, recuerden que es la derivada de una posición de la de arriba con respecto a la derivada de una posición de la de abajo, ¿sí? Entonces, en el fondo lo que yo quiero es para todas las posiciones de A, calcular esto, I1, I2, I3, que son tres posiciones en A, con respecto a las tres posiciones de C, J1, J2, J3, ¿sí? ¿Sí? Porfa. Ya. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Si ustedes ven aquí, cada posición de B puede depender en particular de esta, J1, J2, J3, de alguna forma. Entonces, lo que pasa acá es que cada una de estas puede depender de J1, J2, J3. ¿Sí? Esta dependencia de acá está dada por la función f, esta dependencia de acá está dada por la función g. Entonces, el mono se ve así. En el fondo, hice todo este dibujo para que ustedes cacharan que una posición particular de A puede depender de una posición particular de C a través de todas las posiciones de B. Entonces, ahora, cuando nosotros queremos hacer la derivada, con esto termino y pasamos a algo más razonable. Cuando nosotros queremos hacer esta derivada, con respecto a CJ1, J2, J3, ¿perdón? Ya, igual te la dicto, ¿ya? Porque si no, no me alcanza. Es como I1, I2, I3, J1, J2, J3. ¿Ya? ¿Cómo usamos? Ahora, olvídense de todos los índices y piensen que estas son variables intermedias nomás. ¿Qué pasó? I1, I2, I3 y J1 son de una posición exacta. Es una posición exacta. Pues, de hecho, aquí tengo I1, I2, I3 y acá tengo una posición. C, J1, J2, J3. Y a ver, para los que están perdidos, voy a volver a que entendamos lo que estamos tratando de hacer, ¿ya? Para que lo podamos entender todo, porque me interesa que estén todos arriba y veo una cara un poco perdida. Lo que yo quiero es derivar este tensor con respecto a este. ¿Estamos todos de acuerdo ahí? Bacán, eso, vayan haciéndome así. Necesito feedback, ¿sí? Quiero derivar ese tensor con respecto a ese. Para derivar ese tensor con respecto a ese, lo que tengo que hacer es derivar cada posición de ese con respecto a cada posición en particular de ese. ¿Sí? Ya. Hay como 2 o 3 nomás que me están siguiendo. Pero ya.
No, sí, es solo que quiero ver que están entendiendo, ¿sí? Entonces, cada posición de C lo quiero derivar con respecto a cada posición de C. Ahora, este elemento de aquí no depende de manera directa de C. Y ese es el problema, y ahí es donde entra la regla de la cadena. Cada elemento de aquí depende de C a través de potencialmente todos los elementos de B. Y eso es lo que está pasando, ¿sí? Cuando teníamos una regla de la cadena simple, nosotros teníamos 2 elementos o uno entre medio y hacíamos una regla de la cadena súper fácil. Y estábamos felices y todo. Pero en este caso lo que está pasando es que cada posición de aquí puede depender de todas las de B y cada posición de B puede depender de todas las de C. Entonces cada posición de ahí puede depender de esta de acá a través de todas las de B. Y eso fue lo que traté de dibujar acá. ¿Me siguieron hasta aquí? Ya, ¿alguien tenía una pregunta? ¿Tú allá? Tenía la duda que dijo recién, porque dijo que una posición de A dependía de una posición de C. Ya, perdón. Sí, lo que está diciendo el compañero es que yo había dicho de manera errónea que una posición de A dependía de una de C. No, puede depender de todas. Pero cuando yo quiero derivar, quiero simplemente ver cómo esta depende de una sola y después componerlas todas juntas. ¿Ya? Entonces, ahora estamos en un área en la que nos sentimos cómodos, salvo por todos esos subíndices. ¿Ya? Pero tenemos un valor que depende de otro valor a partir de varios valores intermedios. Entonces, la pregunta es, si nosotros queremos derivar S con respecto a S, ¿cómo se ve la regla de la cadena en este caso? La suma, pero díctamela, a ver. Ya, pues, yo la voy a escribir igual. De A, pero dame los índices, po. Y 1, y 2, y 3, ¿con respecto a quién? B11 por DB11 con respecto a C de J1, J2, J3. Más todas, ¿sí? Delta de A, voy a escribir 2 nomás, ¿ya? 1 y 2 y 3 con respecto a B12 por la derivada de B12 con respecto a DC J1, J2, J3. Más, la última. Y 1, y 2, y 3. No estoy escribiendo para que lo miren, ¿ya? Porque no se entiende, pero BMN por la derivada de BMN con respecto a CJ1, J2, J3. Ya. ¿Por qué era tan bacán la notación de Einstein? Porque ¿cómo podemos escribir esto? Con una sumatoria, pero no tenemos ni para qué escribir la sumatoria, ¿no? Usamos la notación de Einstein y esta cuestión se ve súper bien. Lo voy a escribir de nuevo, ¿sí? Se ve como A y 1 y 2 y 3 respecto a C, J1, J2, J3 es simplemente D de A el mismo y 1 y 2 y 3, no me va a alcanzar el espacio, pero ustedes ya cachan lo que decía ahí. Con respecto a D, ¿B cuánto? KL por BKL con respecto a C, J1, J2, J3. ¿Sí? ¿Cuál es la gracia? ¿Qué es lo que ¿Cómo se lee esto? O sea, pero sin suma. Si yo miro esta parte de aquí nomás, miren esta parte de acá. Si se dan cuenta, todos mirando para acá. Aquí dice A y 1 y 2 y 3 y abajo dice BKL. Si yo miro solo eso, están todas las variables libres, ¿sí? ¿Qué es lo que aparecen ahí? Aparecen todas las posiciones de la derivada de A con respecto a B. Háganme así. Todas las posiciones. Si yo miro este solo, ¿qué es lo que aparecen? Todas las posiciones de la derivada de B con respecto a C. ¿Sí? Entonces, finalmente, ¿qué es lo que es la derivada de A con respecto a B, a C? La derivada completa de A con respecto a C no es nada más que la derivada de A con respecto a B, producto con la contracción que requiera para eliminar todas las B de la derivada de B con respecto a C. Y se ve igual que la regla de la cadena antigua. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, es la misma regla de la cadena. Lo único importante acá es que como yo quiero, si se dan cuenta, si uno mira bien las dimensiones, y aquí va a ser muy importante ir llevando las dimensiones. Si yo quiero un tensor que tenga las dimensiones de este sumadas con este, cuando hago la regla de la cadena tengo que perder todas esas dimensiones, pues si no me van a sobrar.
Entonces lo que tengo que hacer es simplemente tomar estos dos vectores y vamos a cachar que si estoy haciendo backpropagation, se lo tengo antes y este lo puedo calcular por separado y después hago la contracción de los dos. ¿Sí? Y ahí lo que preguntaba Javier, hago la contracción de varios índices juntos, dependiendo de cuánto es el rango de este. De hecho, sí, pues es bacán. No me había dado cuenta. Este es el producto y la contracción es según el rango de B. ¿Sí? Son todo el rango de B son los que tengo que contraer. Entonces el rango de B no puede ser mayor ni el del C ni el de B. Por supuesto que sí. Pues. Sí, porque si te das cuenta, ya, lo que dijo el compañero es que entonces el rango de B no puede ser mayor que el de A. Sí puede, porque si tú recuerdas cómo se deriva, lo que queda es un tensor que tiene de rango el rango de A más el rango de B. ¿Sí? ¿Me seguí? O sea, tengo, por ejemplo, para aterrizarlo, rango 3 arriba, rango 4 abajo. Cuando derivo los dos, me queda rango 4 más 3, 7. ¿Sí? Cuando contraigo con 3 del otro lado, vuelvo a tener rango 4 arriba y vuelvo a tener rango 3 abajo que el que quería. O 3, no sé, ya me confundí, pero me entendiste. ¿Sí? Entonces, lo único que resulta cuando yo contraigo estas dos es que pierdo exactamente lo que quiero perder en la contracción. ¿Por qué? Porque la maravilla de la derivada es que son puras sumas cuando estoy haciendo regla de la cadena. ¿Sí? Entonces, es esta regla de la cadena generalizada más la notación de Einstein la que me va a servir y me va a simplificar todos los problemas cuando esté haciendo el backpropagation a mano. ¿Sí? Y lo van a tener que hacer para la tarea. Dale. El rango de la derivada de A con respecto a C es el rango de C. No. Voy a ver si alguien más tiene dudas. ¿Sí? Espera, dame un segundito porque esta es una duda bien básica que necesito que todos despejen. Ya, miren para acá y despiértense. Despiértense. Si A tiene rango 3, por ejemplo, I1, I2, I3, y C tiene rango, no sé, 2, J1, J2, cuando yo hago la derivada, lo que tengo es que derivar cada posición de arriba con respecto a cada posición de abajo. ¿Cuántas posiciones aparecen? Tantas como la de arriba multiplicada por la de abajo. Con respecto a dimensiones, lo que me queda, y eso fue lo que yo les decía, cuando yo haga esta derivada, A con respecto a C, lo que voy a tener van a ser, en este caso, 5 índices. I1, I2, I3, J1, J2. Que van a estar dados por esa fórmula de ahí. ¿Sí? Para que, si no lo quieren pensar así como mnemotecnia de ahora en adelante, si yo tengo la derivada de algo arriba con respecto a algo de abajo, lo que resulta siempre va a ser una cuestión que tiene rango de la suma de los dos. Siempre. ¿Sí? Y el rango de la suma de los dos significa que toma todas las dimensiones de arriba y las pego con las de la dimensión de abajo. Si usted tenía dimensión, no sé, supongamos, ya es que posiblemente eso es lo que le está complicando, que esta cuestión no es... Ya, voy a hacer otra cosa más por si alguien todavía tiene dudas. Imagínate que A tiene estas dimensiones, 3, 3, 4. ¿Qué significa eso? Tú mismo que me estás preguntando. ¿Qué significa? Que tiene rango 3 y cada dimensión... Ya, pero ¿cómo se ve esto? Como un cubo que tiene 3 listas en una dirección, 3 en la otra y 4 en la otra. ¿Sí? Se ve como un cubo. Entonces, por eso cuando yo digo A, I1, I2, I3, a lo que voy es que estoy pensando en una posición particular de eso. Por ejemplo, A sub 2, 2, 1. ¿Sí? Y esa es una posición, puede ser un valor. ¿Ya? Y lo que yo tengo que hacer es, cuando quiero derivar, tengo que derivar todo esto. Bueno, supongamos que B, le puse la C. C tiene dimensiones 2, 4. Entonces la derivada de A con respecto a C como tensor va a tener dimensiones 3, 3, 4, 2, 4. ¿Sí? Esas que vienen de arriba con cada una de las de abajo. ¿Cómo al final fuerza bruta? ¿Es como todas las derivadas? Sí, eso es. Todo con todo. Todo con todo. Si piensan, es como un producto. Es como un producto tensorial, solo que no estoy multiplicando, sino que estoy derivando en cada punto. Pero tiene todas las propiedades que tiene un producto tensorial. ¿Sí? De hecho, creo que los físicos le llaman como cierto producto a esta cuestión también. Pero no sé, no me meto en física, me lo cacho nada. Ya, Preguntas más tú, ahora sí, disculpa, te he dejado botado. Ese punto entonces no es como el producto tensorial, es un producto de contracción. O sea, por eso no le puse nombre, es el producto tensorial
contrayendo todas las dimensiones de B. ¿Te acuerdas que lo dibujamos? Sí. Ya. Ahora, pueden pensar que no es nada más que una extensión del producto interno de matrices, pero a varias dimensiones. Ahora, en general, y este es un consejo que les doy, porque a los que les gusta más como el álgebra, van a poder hacer todo usando este tipo de... Chuta, las que borré. Pero los tipos de regla de derivación de tensores, ¿ya? Pero en general, lo que resulta mucho más simple es hacer todas las operaciones usando la notación de Einstein. Cuando tú haces las operaciones usando la notación de Einstein, no tenéis que pensar en cuáles son los productos. Y la gracia es que no tenéis que escribir las sumatorias tampoco y va a andar todo bien y bonito. Espero que me sigan, ¿sí? Tienen que sufrir una vez esta cuestión, si no, sí, pues ya. Vamos, continúa. Sí, con respecto a eso mismo, o sea, entiendo que es bien importante saber eso, pero mi pregunta me viene a decir, ¿actualmente alguien todavía tiene que hacer eso para hacer investigación o algo? ¿O ya la investigación se hace usando la librería? Ya, lo que pregunta el compañero es, se ve lindo, genial, poder hacer estas operaciones, pero en la vida real, ¿alguien las hace a mano o la librería la hace completa? La librería sí sé que se hacía. Ya, como bien dices tú, antes de que hubiese librería, uno tenía que hacer esto a mano. Hoy en día, si tú te restringes a todo lo que está implementado en tu librería, no tienes que hacer nada a mano. Pero si tú estás haciendo investigación y quieres hacer una nueva arquitectura de red neuronal que no cabe dentro de la otra y no está justo la operación que tú necesitas o estás metiendo otra función, vaya a tener que hacerlo a mano. Ahora, la comunidad espera de ti que si lo hiciste a mano y lo hiciste bien, haga una librería para que nadie más lo tenga que hacer a mano nunca más. ¿Sí? Pero una de las cosas que por lo menos a mí me interesa es que ustedes sean capaces de leer papers de este año. ¿Sí? Si ustedes no entienden qué significa esto, cuando vayan a leer el paper y les definen la cuestión, van a pensar que es chino. ¿Sí? Y muchos papers no hacen un buen trabajo tratando de explicar lo que están haciendo, simplemente ponen los símbolos nomás y uno no cacha nada. Entonces, en general lo que más se usa es la notación de Einstein, por lo menos lo que yo he visto. Es súper usada y imagínate, pues, llegan, te ponen esta cuestión, repiten los índices, no ponen la sumatoria, tú mirás esa cuestión y decís, ¿qué diablo pasó? ¿Sí? Ahora tú la mirás y decís, por supuesto, ¿sí? Notación de Einstein. Igual es cool además decir como que es la notación de Einstein la que estoy usando. Pero... ya, vamos. No, todavía falta. Lo último que falta es lo siguiente. Voy a pasar más o menos rápido por esto. Broadcast. Y este es bien importante porque cuando ustedes se enfrenten a librerías, todas las librerías usan este concepto que se llama de broadcast. Y la idea es la siguiente. Si ustedes me entienden la idea, después ya van a la definición de la librería, va a estar todo bien. Yo puedo hacer operaciones punto a punto entre tensores. Recuerden que cuando yo les dije operaciones punto a punto, yo necesitaba que los tensores tuvieran las mismas dimensiones. Porque si no me quedaba cojo, pues, así como, ¿qué diablo estoy haciendo? Estoy sumando y no tiene las mismas dimensiones, ¿dónde sumo? ¿Ya? Broadcast es una forma de hacer operaciones punto a punto sobre tensores que no necesariamente tienen las mismas dimensiones. ¿Ya? Eso es todo. En general va a funcionar lo que uno espera que funcione, pero hay que tener cuidado. Por ejemplo, voy a hacer los que uno espera que funcione y todos me van a decir, eso es lo que debería pasar. Imagínense que tengo un tensor y al tensor le sumo un número, 4. ¿Qué creen que pasa? Le sumo a todas las posiciones. ¿Ven? Que es como razonable. ¿Sí? Si lo multiplico por 2, multiplica todo por la posición. Ya. Un poquito más interesante. Imagínense que tengo un tensor, borré, le puse la misma, de m, n, o sea, tengo una matriz, m por n, y tengo otro tensor que tiene una dimensión nomás, n. Supongan que lo sumo. ¿Qué creen que hace? Por columna, por fila. En el fondo lo que tengo es esto, ¿no? Tengo una matriz acá que tiene m y n, y acá tengo un vector que tiene largo n. Perdón, ¿cómo lo dibujé así? Disculpen. O sea, la verdad es que era lo mismo como lo dibujé, ¿sí? Pero diré lo dibujado así. ¿Sí? ¿Qué es lo que hago entonces? Sumo todos esos elementos punto a punto en cada una de las dimensiones que le faltan. No filas.
¿Sí? Ya, aquí lo voy a matar. ¿Qué creen que hace esto? Tengo t de n, n y le sumo a de dimensión m. Y m distinto de n. No, falla. No está inteligente. No es que no sea tan inteligente, es muy metódico. Lo que hace el broadcast es lo siguiente. Entonces, por eso uno a veces puede decir, si uno no entiende bien lo que hace, uno esperaría que este sumara por fila y este debería sumara por columna, pero va a fallar. Por lo menos en NumPy y en Torch va a fallar. Si se lo doy invertido. ¿Cómo, perdón? Si se lo doy transpuesto. Sí, pero si se lo doy transpuesto, recuerda que la transposición de un solo índice no tiene sentido. No sé si les ha pasado eso en NumPy, que ustedes tienen un tensor de una sola dimensión y lo transponen y les queda igual. A mí me pasó hace algún tiempo cuando era más... Y decía, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Y cómo creo entonces algo que tenga uno? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama ese tensor? O sea, ¿qué dimensión queréis tener? En vez de que sea así, Pero recuerda que no existe así o así en este mundo. Porque así y así andamos bien cuando son dos. Como son tres, o sea, tres todavía puede ser así, así y así. Pero ya cuatro ya... Pone la T. ¿Cómo? ¿Pone la T? No, pues si le voy a poner la T a esta. Sí, pues la T. Ya, si noten que si transpongo la T anda bien, ¿sí? Porque funciona igual que eso. Hago la suma y después transpongo de vuelta. Ya, sí, eso sería lo más malo de ser. Pero en el fondo esto falla. Esto no se puede hacer, falla. Falla. Sí, falla. Traten de hacerlo. Entonces, ¿por qué falla? Porque la semántica del broadcast es así. Síganme acá. Lo que hago siempre, cuando yo quiero hacer operaciones entre dos tensores, siempre una operación punto a punto, puede ser más, puede ser multiplicación, puede ser división, lo que quiera. Siempre lo que voy a hacer es alinear los tensores en su última dimensión. ¿Sí? En este caso, el A se alinea, el A que tiene dimensión n, tiene una sola, se alinea con el T que tiene dimensión n, una sola. Al A le faltan dimensiones, ¿cierto? Lo que hace al que le faltan dimensiones es que repite el mismo A tantas dimensiones como necesita. ¿Se entendió? Entonces, si se dan cuenta, eso es lo que está pasando aquí. En la semántica lo que hace es como decir, ya, alineo esta con esta, M me faltan, entonces lo que hago es agarrar este y copiarlo M veces para abajo. Pero lo copio. Y ahora subo un punto a punto. ¿Se cachó? Entonces, para que esto funcione, lo que tiene que pasar es que tiene que coincidir la última dimensión con la última, o, en el caso anterior, de hecho esa es la semántica. La semántica es que el broadcast se va a poder hacer, primero, alineo los tensores con la última dimensión. Y lo que voy a ir chequeando es, ¿son las dos dimensiones iguales? Si son iguales, puedo continuar. Si no son iguales, voy a preguntar, ¿es una de ellas 1? Si una de ellas es 1, sí puedo continuar, pero ¿qué es lo que voy a hacer? Agarrar la que tiene 1 y copiarla tantas veces como la otra dimensión. Y voy a continuar. Y sigo. Por ejemplo, si tengo un tensor que tiene estas dimensiones. El tensor tiene dimensiones n, 1, m, l. Y el tensor A tiene dimensiones k, m, 1. Cualquier operación punto a punto va a funcionar aquí. ¿Por qué? Porque lo primero que hago es alinear la última. Esta tiene 1, entonces copio este tensor n veces en esa dimensión. Sigo, tiene la misma dimensión, no tengo que hacer nada. Sigo acá, tiene una dimensión, va a funcionar. Copio este tensor k veces en esa dimensión. Termino, a esa le faltan, es lo mismo que tuviera 1. Copio este tensor n veces en esta dimensión, lo agrego y ahora hago la operación. Es por los dos lados. ¿Cómo? Es por los dos lados. No, es así. No, pero es como que se va modificando la. Ah, por supuesto, sí, las dos se van modificando. Entonces te queda una ensalada al final. O sea, si tú sabes bien lo que estás haciendo, no hay problema. Pero mira, este error típico. Este error típico. Imagínate que tenía un tensor que tiene dimensión 1,10 y tenía otro tensor que tiene dimensión 10,1 y los sumáis. ¿Cachai? Que para ti esta cuestión se ve como un vector y este también se ve como un vector y justo coinciden. Tú esperarías que se sumaran punto a punto. No, te queda una matriz de 10 por 10 y tú decís, ¿cómo puede ser tan tonto en un país? ¿Sí? O Torch. No, y es tu culpa porque no sabías usar broadcast. ¿Se cachó? Se tengan cuidado.
tengan harto cuidado. En general, no le voy a decir nada. O sea, ya saben cómo funciona esto en general. Dale, Javier. Eso del TLA funcionó porque hay una L. Estas son iguales, puede continuar. Esta es uno, copia para coincidir con la otra. Este le faltan, yo supongo que es uno la que sigue, que tiene sentido, ¿no? Entonces copio esta para completarla allá, se acabaron las dos dimensiones. ¿Y esta es la versión en que la dimensión más grande es múltipla de la chica? Oh, no va a operaciones de broadcast. Lo que pasa realmente es que esta cuestión del computador la hace ultra eficiente. O sea, ustedes entenderán que no hace copias de esta cuestión en ningún lado, ¿no? O sea, tiene una operación nomás y la tarjeta de video la hace toda junta y en un ciclo te da toda la operación. De hecho, esta es una de las gracias por la que broadcast, una de las gracias por la que estas cuestiones funcionan también. Que no tengo que estar yo creando las matrices grandes antes de hacer las operaciones. Puedo hacer las matrices chicas y simplemente pasar así. Si es que algunos no cumplen la condición, ahora el proceso no falla. Lo que estoy preguntando al compañero es si alguno no cumple la condición, falla. Y te dice, no sé, error, hay una mismatch de dimensiones. Y el problema no es cuando falla, porque tú vas a decir, ah, chuta, hay algo malo. El problema es cuando no falla y no sabéis, tenía un bug y nunca lo pasó. ¿Ya? Tú dale. Ahí compara L con 1, después L con N, después 1 con K y el N con K. Lo que hace siempre, lo que estoy preguntando al compañero es cómo va comparando. Cuando a esta se le rama, tú siempre puedes suponer que tiene unos allá. ¿Sí? Si se dan cuenta, eso fue lo que pasó aquí, ¿no? Lo que hizo es comparó N con N, después puso un 1 aquí, y el 1 lo comparó con M, y a este fue el que copió todas las veces. ¿Ya? ¿Más preguntas? Voy a pedir que pregunten, porque esa es la gracia de que esté yo aquí. Vale. Que el A. Yo pensé que iba a preguntar más de los sensores del broadcast, como que les gustó. Ya, pregunta. Algo me molesta, que siento que A debe ser vertical. Que el M es como la dimensión vertical de T. Pero no sé. Ya domino, mira cómo dibujar el tema. Voy a dibujarlo así. Ya, o sea, te estoy tomando el pelo, ¿sí? Lo que dice el compañero es que debería ser este vertical. Olvídate de eso, ese es un problema que te metió en la cabeza el Gerardía. ¿Sí? Las columnas no existen, las filas no existen. Es una creación que nosotros hicimos porque estamos en un mundo dos dimensional y somos cuadrados, lo que ustedes no se hace. No existen, ¿no? ¿Ya? ¿Sí? Entonces lo único que existe son dimensiones y tamaños de dimensiones. Esa es la última, esta es la última, esta es la primera. Esta se llama 0 en el computador, yo por fiable pongo 1 en la pizarra. Esta operación que fallaba es que se T de M, M más A de N. Está preguntando por esa. ¿Cómo podría ser la forma eficiente? Para que no falle, onda que me copie como... Ya, ¿qué es lo que tú quieres? Tú quieres que esta no falle y por lo tanto quieres que esta se alinee con esta. Sí. Súper fácil. Haces una view de este tensor de tal manera que se vea así. Ah, ese view no es eficiente. Sí, porque si han usado Torch ya, hay una operación que se llama view que debería causarle, o sea, debería evitarles problemas. View es simplemente, es como lo que quiere hacer el compañero aquí. Es como, yo quiero que esta cuestión se vea así. Y Torch te dice, ya, bueno, toma. Pero yo la voy a guardar como se me ocurre a mí. Soy Torch, la guardo como yo quiero. De hecho, tú podías hacer view súper rara. Podías empezar a hacer lo que alguien preguntó así como que es divisor. Como si este múltiplo de 2, tú podías decirle al view, véelo como 2 por algo. Y te lo va a mostrar así. Con cierta semántica que te va a decir cuál es el orden. Entonces tú decís, primero decís, toma, quiero verlo como m,1 y después lo voy a sumar y va a andar bien. Lo alinean aquí y después lo va a sumar. ¿Sí? Sí. En NumPy no se llama view, se llama rechain. Y lo que entiendo es que realmente le cambia la forma. ¿Sí? En Torch se llama view porque no cambia la forma, son los mismos datos y arriba le ponen metadatos que hace que tú estés tranquilo porque lo estás viendo eso. ¿Más preguntas? Ya. Son como compotines de corazón ustedes, como que esta parte. Ya, entonces ahora sí. Vine sin reloj hoy día, a ver cuánto me queda. 25 minutos. Ya vamos a empezar con esto porque si no...
¿Ya? Hasta donde nos dé el tiempo y después les voy a decir si es que usted... ¿Quién tiene clases después de esta hora? La suspendieron. ¿Se suspendiera? Sí. Pero esta no está suspendida, ¿sí? No. Ya, genial. Entonces nos podemos pasar un poquito a casa. Hacemos un corte ahora. No, pero en la cámara no. Yo sé que no vamos a cortarlo, pero así no nos permite... Ya, bueno. Entonces lo que vamos a ver ahora es backpropagation completo. ¿Ya? Backprop y ahora como for real. Lo vamos a ver for real y tenemos todas las herramientas necesarias para poder hacerlo y ustedes lo van a tener que hacer en la tarde. Entonces, vamos a tener un grafo de computación bien simple, lo voy a escribir completo. Aquí es donde sería bueno tener como una transparencia, pero soy muy flojo y no la hago. Más grande. Esto lo hemos hecho varias veces ya el dibujo, ¿ah? Así que y este es de 2 y aquí hago un sigmoid y tengo la última h y aquí voy a hacer un U C multiplicación U3. Ya, hasta aquí estamos. Si se acuerdan, la notación de eso es simplemente un grafo de computación, un grafo computacional, ¿sí? Lo que voy a hacer es una red que lo que va a hacer es clasificación binaria. O sea, le voy a pasar el input acá y allá lo que voy a computar es un 0 o un 1, nada más. ¿Ya? Entonces, finalmente va a computar, perdón, no un 0 o un 1, voy a computar una probabilidad. Recuerden que nuestros modelos son probabilistas. Voy a computar una probabilidad que es un número entre 0 y 1. Entonces, para computarlo lo que voy a hacer es simplemente la capa de salida va a ser sigmoid. Noten que en la tarea ustedes tienen que computar probabilidades para varias clases, entonces no hacen sigmoid en la última capa, sino que hacen softmax. En nuestro caso, esta llega a una sola neurona de salida, le hago el sigmoid y eso genera la predicción. Que recuerden que es una probabilidad, y lo que voy a hacer es acá ponerla, cuál es el que yo espero tener, y finalmente voy a hacer la pérdida. ¿Y cómo calculo la pérdida? Todos juntos. Pues la entropía cruzada, perfecto. Ya. Y esta en general solamente para entropía cruzada, pero como es un clasificador binario se llama entropía cruzada binaria. ¿Ya? Esta es la entropía cruzada, ya, cross entropy. Y lo voy a hacer. No pensé que me fuera a quedar tan grande. Así que me va a faltar pizarra. Entonces empecemos hasta donde podamos de sueño y después continuamos la próxima clase. ¿Desde dónde lo sí, hasta tarde. Ya, entonces lo primero, y me voy a tomar el tiempo que sea necesario para hacer esto. Miren acá. Lo primero es que mi red genera un I. Lo primero es que voy a tener varios ejemplos. ¿Ya? Voy a tener varios ejemplos. Xi, sub I, desde I igual 1 hasta N. Entonces voy a suponer esta vez, a diferencia de las veces como lo hemos supuesto antes, que voy a mandar todos los ejemplos por acá. Todos los X se los voy a enchufar aquí y allá van a salir todos los I. Y eso lo voy a comparar con los I que yo necesito. Y voy a calcular la cross entropy para cada uno. ¿Ya? Entonces, si yo miro en particular el I y el I borro I, esto es lo que yo espero ver y esto es lo que me entrega la red. ¿Cuáles son las posibilidades para esto si esta es una clasificación binaria? 0, 1. ¿Cuáles son las posibilidades para ese? 0, no. Un número entre 0 y 1, que es la probabilidad. ¿Cómo interpretamos esto? Como lo que me entrega acá es la probabilidad de que el resultado sea 1. ¿Sí?
cuando nosotros queremos usarlo en la práctica, nosotros decimos si la probabilidad es mayor que 0,5, supongo que era 1, para predecir, si no es 0. Pero antes de eso, es simplemente una probabilidad. ¿Ya? Entonces, esta de acá es la probabilidad empírica que vimos en la clase pasada, y esta es la probabilidad de mi modelo. ¿Sí? ¿Todos así, por favor? Entonces, ¿cómo se ve el cross entropy entre I y gorro? De hecho, cross entropy lo habíamos llamado H, ¿no? Ya, disculpen. Porque estas son probabilidades. Entonces, lo que quiero es H de P empírica, P de mi modelo. Eso es lo que quiero. ¿Sí? Y a eso le vamos a poner como cross entropy entre I gorro. De hecho, por eso se puede enojar que está como al revés. No, creo que lo hice para el otro lado en la tarea. Para que se vea igual que la cross entropy y después en la loss lo ponía al revés. Entonces, ¿cómo se ve esto? ¿Esto igual a qué? ¿Cuál era la fórmula para hacer esto? ¿Se acuerdan? Era la sumatoria sobre... Pero era la sumatoria sobre todos los valores que podían tomar mi dominio. ¿Cuáles son los valores posibles de mi dominio? 1 y 0. No son otros. ¿Sí? Entonces era como la sumatoria entre 1 y 0. Son dos valores, ¿no? Entonces, hagamos los dos juntos. ¿Ya? Entonces, en el fondo es la probabilidad empírica de que sea 1 multiplicado por la probabilidad de mi modelo de que sea 1. ¿Sí? Más la probabilidad, menos, lo voy a decir no, es la probabilidad empírica de que sea 1 multiplicado por el logaritmo de 1 partido por la probabilidad de que mi modelo de 1 más lo otro. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto es la probabilidad empírica de que sea 1? Depende de ese. ¿Sí? Ya. Cuando ese es 1, ¿cuánto es la probabilidad empírica de que sea 1? ¿Cuánto es la probabilidad empírica de que sea 1? Cuando ese es 1. 1. Cuando ese es 0, ¿cuál es la probabilidad empírica de que ese sea 1? 0. ¿Sí? Entonces, finalmente, la probabilidad empírica de que ese sea 1 es exactamente ese. ¿Me cacharon? Sí. Entonces, la probabilidad empírica de que sea 1 es ese. ¿Cuál es el logaritmo? Le voy a poner, ya, 1 partido 1. ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de mi modelo de que sea 1? Ese de ahí. ¿Sí? Bacán. Estoy en la primera parte. Más, para el caso 0. ¿Cuál es la probabilidad empírica de que ese sea 0? 1 menos ese. ¿Todos de acuerdo? ¿Por qué? Porque si este es 1, la probabilidad empírica de que sea 0 es 0. Y si este es 0, la probabilidad empírica de que ese sea 0 es 1. Entonces, 1 menos I sub. Esta es la probabilidad empírica de que sea 0. Por el logaritmo de 1 partido. ¿Cuál es la probabilidad de mi modelo de que sea 0? 1 menos I gorro. Esa es la entropía en este caso. Y nos sacamos el dividido y le ponemos un menos afuera, ¿no? Para que sea más fácil. Entonces, sí, no se complica con eso, supongo. Esto es lo mismo que decir, lo voy a escribir aquí abajo porque si no se me va a dar toda la... ¿Ya? Entonces, el error... Chuta, ya. La voy a escribirlo completo. Miren acá, todo acá. Entonces, finalmente, el error completo es el promedio de los errores. ¿Cierto? Entonces voy a hacer un poquito de álgebra, ¿ya? Un poquitito. Voy a poner, si se dan cuenta, si yo, como tengo 1 partido, el logaritmo de 1 partido por algo, eso va a ser igual a menos el logaritmo de ese algo. ¿Sí? Entonces voy a sacar el menos para afuera de toda la suma. Entonces voy a poner menos 1 y lo voy a dividir por n, que son todos los ejemplos. Y después lo que tengo que hacer es la sumatoria de todos los errores, para todos los ejemplos. Desde igual 1 hasta n, de lo que está allá, para cada i. ¿Sí? Bueno, no lo que está allá, sino que con el logaritmo. Entonces, como i por el logaritmo de i gorro i más 1 menos i por el logaritmo de 1 menos i gorro
Ya, Q. SL. Es un escalar, es un número. Ya, y ahora nos ponemos el sombrero de calculista y empezamos a calcular derivadas. Voy a borrar esta porque la dejé allá. Dígame, alumno. Está promediado porque se pasan todos los ejemplos de a uno, ¿no? Está promediado, lo que preguntar por qué estamos promediando. Está promediado porque así se calcula el loss, la pérdida. Cuando estábamos entrenando una red neuronal, lo que hacíamos era tomábamos todo nuestro ejemplo, calculábamos un error para cada ejemplo y lo promediábamos. ¿Sí? Ahora, tu pregunta tiene sentido. En el fondo, yo voy a poder calcular esto en una sola pasada, así que pasa todo junto. ¿Sí? Pero eso es otra cosa. En el fondo, la pérdida siempre es el promedio de los errores. Siempre. ¿Sí? Y el error que estamos usando es la entropía cruzada. Entonces, ya voy a preguntar, ¿cuánto me queda? 15, bacán. Ya. Vamos a llegar hasta acá. Entonces, cuando nosotros hacemos backpropagation, lo que tenemos que ir haciendo es derivando cada una de estas flechas, ¿se acuerdan? Y después ir haciendo programación dinámica para irla acumulando. Entonces, supongo que se acuerdan de eso. ¿Sí? Ya, entonces, si se dan cuenta, no tenemos para qué derivar esta porque a esas no nos interesa. Lo que nos interesa son estos, que son parámetros, ¿se acuerdan? Entonces, finalmente tenemos que derivar esa de ahí. Ya, fino. Tengo que derivar esa. Tengo que derivar esa y así para atrás. ¿Ya? ¿Por qué? Porque cuando yo quiera calcular la derivada de este con respecto a este, esa va a ser la derivada de este con respecto a este, que lo tengo calculado, producto con contracción de la derivada de este con respecto a este. ¿Sí? Y nos vamos a volver locos, pero como tenemos nuestro amigo Einstein, no lo podemos. Entonces, lo primero es que tenemos que hacer esta. Hagámoslo rápido, ¿ya? Porque no es tan complicado. Entonces, queremos hacer la derivada de L con respecto a I. Lo primero a observar, ya no, antes. Lo primero, antes de hacer cualquier cosa, porque si no nos vamos a equivocar, siempre. Antes de hacer cualquier cosa, como vamos a derivar tensores acá, tenemos que estar seguros de cuáles son las dimensiones de cada tensor. Porque eso va a ser súper bueno para ir chequeando bugs que vamos a tener en el camino. ¿Ya? Entonces, yo les dije que esto va a pasar para allá como todos los ejemplos apilados en la primera dimensión. De hecho, lo tienen que hacer en la tarea también. ¿Sí? Entonces, ¿de qué dimensión es este tensor? N, la cantidad de features. N, la cantidad de features. ¿Sí? ¿De qué dimensión es ese de ahí? Es F por la cantidad de neuronas en la primera capa. ¿Sí? Ese de ahí, ¿de qué dimensión es? Broadcast. De cantidad de neuronas. De uno, ¿no? Si es un vector de biases. Ahora, ya a ustedes no les complica que sube con esto de acá, ¿no? No, porque el broadcast funciona bien. ¿Sí? ¿Y este de qué dimensiones va a ser entonces? N por D1. ¿Sí? Este de acá, como el tan H está aplicado punto a punto, va a ser de N por D1. ¿Sí? Este de aquí, ¿de cuánto va a ser? Rápido. D1, D2. Y ahora tiene todo el sentido que lo hayamos usado por el lado izquierdo, Javier, porque si no hubieran quedado todas estas cuestiones al revés. Este va a ser de dimensiones de 2. Este va a ser de dimensiones N por D2. Este va a ser de dimensiones N por D2, porque es punto a punto. Este finalmente, este es importante, porque ese de aquí, ¿de qué dimensión va a ser? Es la salida. 1. ¿Cómo de 2? No, pues un solo valor. Es un número, 0. No, porque no es un número porque vienen varios. Recuerda que le pasé N ejemplos. Entonces aquí me da N predicciones. N. No, porque es binario. Cuando es binario, nosotros predecimos la probabilidad no ponemos dos clases. A pesar de que podríamos haberlo hecho con dos clases, pero quiero que ustedes lo hagan porque si no les voy a hacer toda la tarea aquí. ¿No? Ustedes lo van a hacer con dos clases. Entonces, tienen que tener cuidado. ¿Este de cuánto por cuánto es? Es de 2 por 1. O podríamos haberle puesto 1, ¿no? Sí, pero dejémoslo como de 2 por 1, porque así va a quedar bien cuando hagamos como multiplicación de matriz y no tenemos que hacer otra cosa extraña. ¿Y este de acá?
ese sí es 1. Es un puro elemento, ¿no? Porque finalmente lo que tengo es que me va a quedar un elemento, me va a sumar un término de vallas y va a salir la predicción, ¿sí? Y este de acá entonces de n nomás pongámosle, o de n. Bueno, la verdad es que ustedes ya cacharon que si le pongo un 1 al final o no, da más o menos lo mismo. Lo importante va a ser cuando esté haciendo las operaciones. Sigmoid, este también es de n, y este de acá va a ser de 1. Una pura dimensión, ¿ya? Hagan así, por favor. ¿Sí? Estoy gastando la cantidad de energía. Pero después de semana de recogimiento. Noten, lo que tengo es, tengo un escalar arriba y abajo lo que tengo es un tensor, ¿sí? ¿De qué rango? Rango 1, ¿sí? ¿Qué tamaño tiene la única dimensión de ese tensor? N, acá. Entonces lo que tengo es esto me va a dar un tensor finalmente de qué dimensión? N, porque va a ser de 1 por n es n, ¿ya? Entonces ahora voy a usar la notación de Einstein. En vez de calcular eso así, lo que voy a decir es ¿cómo se ve la iésima posición de eso? ¿Estamos de acuerdo? ¿Pero se sumaban? ¿Cómo? ¿Se sumaban las dimensiones? Creo que las dimensiones sumadas. Sí, pero es que este es un escalar, pues no tiene dimensiones. Sí, cero. Que en el fondo no es que sea 0. Uno podría decir sí, que va a ser 1, pero finalmente te va a quedar de 1 por n, que es lo mismo que no tenerla. Cualquier dimensión que tenga un 1 es lo mismo que no tenerla. ¿Sí? Y yo la puedo poner en cualquier parte. De hecho, hay una cuestión que se llama como unsqueeze en Torch, que es como ponle 1 a donde queráis, porque le da lo mismo. Pero te puede servir para poder hacer una cuestión para tener un rango de tienes que. Pero puede decir que es de rango 0 y después se mantiene la propiedad de la suma. Es que no sé si uno va a dejarla embarrada y decir rango 0. Yo creo que rango 1 es lo peor que hay. Rango 1 es un vector. Conductor de 1. Ah, tenéis razón, tenéis toda la razón. Sí, disculpa, por supuesto, es de rango 0. Sí, porque es un escalar. 0 más n. Sí, pero en el fondo igual podría quedar de 1 por n. ¿Sí? Pero en este caso no tiene. Sí, perdón. Pero es que, a ver, ya, pero es que es lo mismo tener rango 1 y que el tamaño de la dimensión 1 sea 1. Eso es un escalar. ¿Sí? Y para todos los efectos prácticos eso va a ser un escalar y no necesita hacer nada más. ¿Sí? Pongámosle 1 para que no me complique, porque estaba pensando en esto, ¿ya? Y hagamos por lo menos un par de derivadas, por favor. Si no va a sentir muy mal todo el fin de semana. Quiero derivar n con respecto a i. Va a tener tantas componentes como Igor. ¿Sí? Entonces lo que puedo hacer es indexarlo por cada una de las posiciones de Igor. Y las posiciones de Igor no son exactamente esas que están allá arriba. De hecho, le voy a poner, no, le voy a dejar con i. Si ustedes son grandes, no me importa que saben cuál es el scope de las variables. Entonces, derivemos. Si somos bacanes para derivar. Ya, ¿cuánto es la derivada allá? Ya, aquí sí voy a cambiar. No, voy a cambiar. Ya, sí voy a cambiar. Ya, perdón. Sí, miren lo que voy a hacer. Y todos se van a reír, pero ¿para qué? ¿Sí? Pero es porque yo soy un buen pedagogo, espero. ¿Ya? Le cambié el nombre a la variable. ¿Ya? Entonces, miren acá. Ahora yo voy a derivar L con respecto a I en la décima posición. Eso por definición es la derivada de L con respecto a la décima posición de ese vector, que es esta, ¿no? ¿Sí? Ahí hay una I. ¿Todos me siguen? Entonces, la pregunta es, ¿cuánto me da eso? Noten que ahí hay un montón de I's. Pero de Yes. Hay un montón de Yes. Pero la I es una sola de esas sumas. Todas las demás no dependen de esa Y, supra I. Entonces, la única que sobrevive cuando yo hago la derivada es la que corresponde a esa posición. ¿Todos de acuerdo? Ya, súper. Entonces, ¿cómo me queda esto? El 1 menos 1 partido por n sobrevive. Entonces me queda menos 1 partido por n sobrevive. Y adentro la sumatoria se mueren todas las que no son i. Me queda solo la que i. Y derivo con respecto a esa. Y la derivada es súper fácil. Chuta, no es tan fácil. ¿Se la doy cocinada o la derivamos? ¿Sí? ¿Cocinada? Ya. Claro, yo pensé que aquí venía todo fácil. Es esto, es 1 partido por n y arriba me queda. Perdón, si de ahí lo puedo eliminar, me queda esto, me queda 1 menos i partido por 1 menos i. Y es menos
I partido por... Ya, no es tan raro. No es tan raro. Si lo hacen a mano, ustedes lo van a poder comprobar. Ustedes pasaron por cálculo hace menos que yo, menos tiempo que yo. Así que lo van a poder comprobar. Pero esa realmente no es la que me importa tanto. ¿Sí? La que me importa es esta. Traten de seguirme acá. ¿Ya? Voy a hacer un par más y después lo voy a dejar perfecto. La que me importa es esta. DL con respecto, porque quiero llegar hasta acá, ¿sí? Backpropagation, programación dinámica. Quiero hacer DL con respecto a DU3. Entonces quiero hacer DL con respecto a DU3. Ya. ¿Cuántas componentes tiene esto? Esta de arriba también tiene un escalar y el de abajo es de dimensión n. ¿Sí? Entonces esto también va a tener un solo índice. Entonces va a tener un solo índice y el índice va a estar dado por, y ahora apelamos a nuestro buen amigo Einstein. ¿Sí? Entonces esto va a ser dl con respecto a di j. Esto lo voy a escribir así. Después se enojan conmigo, ¿ya? Y j con respecto a d u3i. Hay una sumatoria que no tengo para escribirla. Todos de acuerdo. Y ahora miremos, no se enojaron, pero si se dan cuenta, bajé el índice. ¿Sí? Ya, lo bajé simplemente porque ya me da lata tenerlo arriba, pero da lo mismo, ¿no? O sea, como entre tener el índice arriba y tenerlo abajo. Pero era para que se viera igual que la sumatoria que habíamos hecho antes en la deriva. Entonces, este ya lo tenemos. De hecho, está allá arriba, está calculado, con una J. Lo que tenemos que hacer es calcular ese. Tratemos de hacerlo. Entonces, lo que quiero, voy a poner acá, bueno, voy a seguir calculando aquí. Entonces, D, I, J a D, U3, I. ¿Qué es lo que es IJ? Igual a qué? Sigmoid ¿de quién? De U3J. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el sigmoid está aplicado punto a punto. Entonces, realmente lo que tenemos es esto. Tenemos la derivada de sigmoid U3J respecto a D U3J. ¿Todos de acuerdo? Perdón, este es una I. Por eso es importante ir con los buenos, bien con los índices. Ya. Miren esto de acá. El UJ no depende del UI a menos que J sea igual a I. ¿Todos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, esto va a ser 0 cuando J sea distinto de I. Y el único que va a sobrevivir es cuando J sea igual a I. Todos los demás se van a ir. Cuando veo esto en esta sumatoria, lo que va a pasar, recuerden que esto es una sumatoria, lo que va a pasar es que cuando J sea distinto de I, esto va a desaparecer, y cuando J sea igual a I, esto va a sobrevivir. Entonces, finalmente, ¿cómo va a quedar esto? Esto va a quedar así. Esto va a quedar como DL con respecto a DI por D, y aquí lo voy a reemplazar, sigmoid de U3I con respecto a U3i. ¿Se cachó? Voy a borrar. ¿Y ustedes saben cuánto es la derivada de sigmoid con respecto a su argumento? ¿Cuánto es? Sigmoid de 1 menos 1. Entonces va a quedar dl con respecto a di sub i por sigmoid de u sub i 3 por 1 menos sigmoid de u sub i 3. Pero ¿para qué puse sigmoid si eso es i? ¿Cachan? O sea, en el fondo el sigmoid es exactamente el i. Todo hágame así, por favor. Entonces, esto de acá no es nada más que i gorro sub i multiplicado por 1 menos i gorro sub i. ¿Sí? Estamos a punto de hacerlo, ¿ya? Miren esa derivada de aquí arriba.
Finalmente lo que yo quiero acá es multiplicar esta, que es esa de ahí, por esta. ¿Cuánto me va a dar? ¿Ya la vieron? O sea, este se va a ir con ese y queda multiplicado por ese. Este queda multiplicado por ese, ¿sí? Este se va a ir con ese y va a quedar ese multiplicado por este. ¿Estamos de acuerdo? Entonces voy a dibujarlo para acá. Voy a dibujarlo para acá. ¿O les doy cuánto resulta? No, le voy a dibujar. Voy a dibujar. Miren acá. El 1 partido por n sobrevive. Miren acá, no lo escriban. Miren. El 1 partido por n sobrevive. Este de aquí se va con ese. Entonces me queda 1 menos i multiplicado por esto. 1 menos... No, por este. Va a ser el paro. Multiplicado por i gorro i menos este de aquí se va con ese y me queda ese y ese de arriba multiplicado por este por 1 menos i gorro de i. ¿Cuánto es eso? Si se dan cuenta, aquí tengo esos dos, se van a ir con esos dos de aquí y va a quedar ese menos ese. ¿Sí? Entonces finalmente esto es 1 partido por n por, ¿cuál es el menos? Este se va a ir con este. Este va a quedar multiplicado aquí y este va a quedar aquí. Se va a quedar así. Y menos. ¿Sí? Ya, eso es esa derivada. Ahora miren la gracia que tiene esto. La gracia que tiene es que aquí hay un índice i, aquí hay puro índice i. Entonces finalmente si yo lo miro como vectores, lo que resulta es que la derivada de n con respecto a U3 es simplemente 1 partido por n por i menos i. ¿Todo acá? Esa es la derivada especial. ¿Uno tiene que ir sacando sus derivadas como analíticamente o la idea es implementarlo esa multiplicación que yo la caché antes? ¿Cacharon la pregunta del compañero? La pregunta del compañero es como, yo ya calculé esta, ¿cierto? Entonces después yo podría hacer esta expresión y después multiplicarla. Pero ten cuidado porque hay una sumatoria. Entonces lo que tú sí podrías hacer es tratar de aprovechar un producto tensorial que no existe en Torch para calcular esa y después hacer un producto tensorial con el lado de acá y después contraer las dos. Eso es ultra ineficiente porque mira lo bonito que quedó la derivada al final. ¿Sí? Entonces en general uno lo hace a mano, la derivada de pedazo, y después cuando termina en la expresión más chica es cuando uno va calculando. ¿Sí? Y eso es lo que hace la librería. La librería lo que hacen es derivar simbólicamente hasta que llega una expresión que es fácil de evaluar y por eso lo hacen tan eficiente. ¿Sí? ¿Hay otra duda? Así que entonces la derivada que hicimos en la tarea no van a servir de nada. ¿Por qué no? Porque derivamos como escalarmente y vamos a pasar entonces... Pero es que sí, pues mira esto. O sea, aquí hubo una derivada escalar. Sí, pero las derivadas de tensores más complejas. Ah, no, pues la derivada de tensores no, hay que hacerlas todas ahora. Sí. Ya, ¿quieren que haga una derivada de por ahí para que cachen cómo se hace y así la próxima clase seguimos otra cosa? Sí. ¿Sí? Ya. Miren, lo que vamos a tener que ir haciendo es esto. Síganme acá, vamos a tener que ir haciendo estas derivadas entre medio. ¿Ya? Estas derivadas en general son súper simples. Miren aquí. Ese tipo de derivadas son súper simples. ¿Por qué? Porque esta es una aplicación punto a punto. Entonces, cuando ustedes deriven, van a hacer la función de la derivada y la aplican al revés punto a punto. No va a haber problema, y si lo hacen con cuidado, con la notación de Einstein, no se van a equivocar. ¿Ya? Derivemos, déjenme ver cuál es el título. Derivemos derivemos esto. Derivemos esto. Entonces, si hacemos esta, yo creo que todas las demás les van a resultar fáciles. ¿Ya? Porque todas las demás son parecidas. Bueno. Está todo súper ordenadito acá. Lo pueden pintar. Entonces,
Ya, vamos a hacer lo siguiente. Voy a hacer esta a mano y ustedes van a hacer las otras de tarea. Las van a hacer, las van a mirar o por último las van a replicar un poquito, ¿ya? Porque si no, vamos a quedarnos pegados en esto y no van a poder avanzar ni van a poder hacer las tareas. Entonces, lo que queremos es hacer derivada de L haciendo la propagation con respecto a W2. Esa es la que queremos. ¿Ya? Si todos miran, W2 tiene rango 2. ¿Sí? Acá está así. Tiene rango 2. ¿Sí? Entonces, cuando yo quiera derivar esto, lo que voy a tener es finalmente dos índices. De hecho, chao, si la cuestión es así. Como este es un escalar, finalmente eso es lo que quiero. Una vez que tengo eso, estoy listo. Miren acá, por favor, esto es copia. Me ponen en el proceso, estoy mirando otra cosa y no van a entender. Esto es lo que yo quiero. Si yo tengo eso, tengo la derivada con respecto a W2. ¿Vale? Entonces, ¿cómo se ve esta derivada? Esta derivada se ve así. Lo que yo tengo que hacer es derivar, o sea, tengo que suponer que tengo computada esta, recuerden que estamos haciendo back propagation, de L con respecto a U2. Entonces voy a tener esto listo. De L con respecto a U2. Después les vamos a poner los índices, ¿ya? Con notación de Einstein. Y la que necesito computar es esta. Entonces, como nosotros sabemos la regla de la cadena acá, lo que tiene que sobrevivir son el IJ que te aparecen aquí. ¿Sí? Por lo tanto, tenemos que poner cualquier variable dummy acá, mientras coincidan, para que la contracción la elimine. ¿Sí? Entonces, este le vamos a poner KL y aquí le vamos a poner KL. ¿Ya? Esta es lo único que hice para aplicar la fórmula que ya conocemos de regla de la cadena para tensores. Entonces, tengo esta, que va a ser un tensor con rango 2, y este que es un tensor con rango 4, pero cuando haga la contracción me va a quedar un tensor de rango 2, que es lo que necesito. ¿Ya? Entonces, esa se supone que ya la tenemos calculada, la tenemos guardada, la tenemos cachada, como dice el compañero aquí. Calculemos esta. Miremosla. Y aquí donde todo empieza a hacer más sentido con la notación de Einstein. Entonces, ¿cuánto es UKL? Miren U, ¿cómo se genera? U se genera como H por W más P. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se ve UKL? H sub qué. Ya voy a escribirlo por aquí primero, ¿ya? U2 es igual a H, es H1, producto matricial con W2 más con broadcast B2. ¿Sí? Ahora yo identifiqué los índices. Entonces, sigamos aprovechando de Einstein. Escribamos esto con la notación de Einstein, no hay problema. ¿Sí? Entonces, UKL va a ser igual a H ¿cuánto? K. No L, si la R es la que aparece aquí al final. ¿Sí? Entonces, R, por favor. ¿Sí? Y este es 1. Por W2, ¿de cuánto? RL. ¿Sí? Más B. L. Ahora ya cacharon por qué puse supraíndice a las leyes, ¿sí? Pues si no hubiera quedado la embarrada. La primera vez que lo hizo con su índice y no tenía por dónde. Ya, entonces, miren lo que quiero. Lo que quiero es la derivada de todo esto con respecto a W y J. Lo primero a observar es que esta cuestión nunca me va a servir para nada en la derivada. ¿Todos de acuerdo? Porque no depende de W sub y J. Entonces, olvidémoslo al tiro. Chao. Olvidémoslo inmediatamente. Entonces, finalmente lo que yo quiero calcular es esto. La derivada de HKR1 WRL con respecto a W y J. 2 y 2. Eso es lo que quiero. Y ahora la miramos y hacemos lo mismo que vamos a hacer siempre. Cuando ustedes estén haciendo esto a mano, van a hacer siempre lo mismo. Miren aquí. Aquí no está pasando lo que importa. ¿Cuándo esto no va a ser 0? ¿Cuándo esto es distinto de 0? Cuando R es igual a I. Cuando R es igual a I y R igual a J. Es la única forma de que esto sea distinto de 0. Para todos los demás va a ser 0. ¿Sí? Entonces, esto va a ser distinto de 0 si solo si R es igual a I y L es igual a J.
Cuando R es igual a I y L es igual a J, ¿cuánto es la derivada? H, K, I. ¿Sí? Alguien podría decirme, no, pues HKR, sí HKR, pero R es igual a I. ¿Sí? Entonces, la derivada de esto vale esto. Vale 0, no, voy a escribirlo así. Vale HKI si R igual a I y L igual a J, y vale 0 en todos los demás casos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ahora apliquemos lo que acabamos de aprender en nuestra fórmula de allá. Miren acá. Miren acá. Tenemos que multiplicar esto por esto, ¿sí? Ahora, lo que nosotros sabemos es que esto va a ser 0, o sea, va a ser distinto de 0, más fácil. Va a ser distinto de 0 solo si R igual a I y L igual a J. ¿Sí? Entonces, finalmente, solo si L igual a J, esto va a sobrevivir. Entonces, finalmente, esto de acá va a ser igual a esto. Delta de L con respecto a... ¿Por qué si L igual a J? Porque la única razón para que esto sea distinto de 0 es que L sea igual a J. ¿Sí? Si L es distinto de J va a ser 0, y como esta es una suma, se van a ir todos juntos. ¿Sí? Entonces, el único que va a sobrevivir va a ser el que cumple estas condiciones de acá. ¿Ya? Entonces, lo que va a pasar aquí es que me va a quedar DL a DU, ¿qué es lo que escribo acá? KJ. ¿Todos de acuerdo? ¿Sí? Por este, que está acá. ¿Cuánto es ese? HK. Este es un 2, este es un 1. ¿Todos de acuerdo? ¿Hasta aquí? Ya. Ahora tratemos de manosearlo un poco, porque finalmente lo que yo quiero es esto, ¿no? DL con respecto a DW2. Entonces, miren para acá. Todos miren acá, porque este es uno de los truquitos que van a tener que hacer cuando hagan toda esta parte de abajo. Noten que yo necesito el I y el J. Y lo necesito en ese orden, para que sean compatibles con W. Sin embargo, el I aparece por allá. ¿Sí? Ahora, olvídense que el I aparece por allá. Esta cuestión se ve como que... Mírenla. Es notación de Einstein, es una sumatoria, se ve como que... Se ve como una contracción. ¿Sí? Pero una contracción de las que son bonitas, porque es una contracción de 2 dimensiones con 2 dimensiones. ¿Cómo se llama eso? No, Producto matriz. Producto matrices. ¿Sí? Este es un producto de matrices. Lo único que las matrices están medio raras porque yo necesito que el primer índice sea este y el último sea este. Entonces, ¿cómo lo convierto finalmente en un producto matriz? ¿Transpongo qué? ¿Transpongo esto? O sea, es H transpuesto. Me va a quedar IK y después hago multiplicación de matrices con esto que ya tenemos. ¿Sí? Entonces, esto de acá va a ser simplemente H1 transpuesto multiplicado como matriz con DL a D1. ¿Todos de acuerdo? Por eso no lo podía hacer porque justo te quedó una... Ah, no, siempre te quedan de 2 dimensiones. O sea, tú sabías que te iba a quedar de 2 dimensiones. Si lo hiciste bien. De hecho, escúchenme acá. Esa es una buena forma de darse cuenta de si la embarraron o no. Porque ¿cuántas dimensiones tiene este? ¿De cuánto por cuánto es? Miren esto, ¿de cuánto por cuánto doble es? Mírala ya. De 1 por D2. Si hiciera los cálculos bien, esta cuestión que está aquí debería ser de D1 por D2. Intentémoslo. ¿De qué dimensión es H1? N por D1. ¿Sí? Si es traspuesto, ¿de qué me queda? De 1 por N. Y este de acá, ¿de cuánto por cuánto es? Es U2. U2 es N, D2. Cuando hago la contracción me queda de 1 de 2 bien, estoy feliz. ¿Me cachó? Entonces, esta es la fórmula que ustedes tienen que usar cuando vayan a calcular esa derivada de ahí. ¿Sí? Y la fórmula es súper simple. Y el computador se ríe si tú has sido una multiplicación de matrices. Ah, sí, gracias. ¿Sí? El tipo de operaciones que yo quiero hacer. Es muy fácil, sobre todo si estoy en la GPU. ¿Te cachas? Ya. Sí, pero me falta... Hay que tener cuidado. No sé si quieren que haga otra o ya se van. Ya, hagamos lo siguiente. Váyanse. Dejémoslo hasta acá. Sí, dejémoslo hasta acá. Ya.
Pero traten de hacer la otra. Ya yo venía con todas estas preparadas, subí un código que tiene todas las derivadas calculadas y multiplicadas para hacer una red, ¿sí? Lo que voy a hacer en la próxima clase es suponer que ya tenemos todas estas fórmulas y meterlas en el código y que vean ustedes cómo se ve en el código para que ustedes puedan seguir haciendo su tarea.